Un saludo muy especial para todos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante para toda la organización en general, no solamente para el transporte especial, sino para todos los medios de transporte de pasajeros o todos los servicios públicos de transporte de pasajeros en Colombia, que es el tema del mantenimiento preventivo y correctivo. Un tema que es transversal a toda la organización porque tiene que ver con la seguridad de los usuarios y con la seguridad de los terceros. Va íntimamente ligado también al tema de los seguros. Y pues obviamente es fundamental porque recuerden que los transportadores tenemos una obligación de resultado, de llevar sano y salvo a una persona de un punto A un punto B. Y no nos podemos eximir por la existencia de una falla mecánica porque nuestros vehículos deben estar en perfectas condiciones. Entonces en este módulo vamos a hablar un poco de cuáles son las obligaciones de las empresas de transporte y de los propietarios frente al mantenimiento preventivo y correctivo, cuál es la normatividad aplicable a la fecha, cuáles son los mitos y realidades que existen sobre el tema y cuál es la problemática en la aplicación de esas normas y las principales discusiones. Así las cosas, entonces nos vamos a referir primero a la ley 336 del 96, que como les digo es la ley, digamos, superior que tiene que ver con todos estos temas de transporte, y posteriormente vamos a hablar un poco del tema ya de pasajeros, enfocándonos en la resolución 315, que es la resolución que nos trae los parámetros para el tema de mantenimiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que el artículo 48 de la ley 336 establece que la Superintendencia de Transporte o la Secretaría de Tránsito, dependiendo de la modalidad, en este caso para especiales es la Superintendencia, puede proceder a la cancelación de licencias, registros y habilitaciones en caso de que se compruebe por parte de la Autoridad de Transporte que no se cumplen con las condiciones de seguridad que le dieron origen a la habilitación. Con relación a la habilitación, recuerden que las empresas de transporte especial tenían que rehabilitarse, tenían que volver a presentar requisitos de habilitación, y dentro de esos requisitos que tenían que presentar antes del 25 de febrero del 2017, estaba precisamente, aplazado al 2018, estaba precisamente contar con un programa de revisión y mantenimiento preventivo explicando todo lo que la empresa tenía que hacer o iba a hacer con relación al mantenimiento de los vehículos. Todo centrado en que los vehículos estuvieran en perfectas condiciones. Y dice precisamente el numeral 10º del artículo 221641 del decreto 1079 que las empresas debían efectuar el mantenimiento, indicando cuáles eran los centros especializados en los que lo iban a realizar, y adjuntando el formato de revisión y mantenimiento de vehículos de cada uno de los vehículos, ya fuera que se realizaran esos mantenimientos en taller propio o en un taller por convenio o por contrato. ¿De acuerdo a qué? A la resolución 315. Entonces, ya para que nos centremos en cuáles son esas obligaciones, vamos a hablar un poco de lo que nos dice la resolución 315 al respecto. La resolución 315 es un anexo a esta conferencia para que la puedan mirar y revisar, pero yo aquí tengo unos resúmenes, o un resumen importante de cuáles son esas principales obligaciones. Artículo primero nos dice, usted como empresa de transporte tiene que realizar un convenio con un centro de diagnóstico automotor, y en ese centro de diagnóstico automotor es al que tienen que ir los vehículos vinculados a la empresa. Así las cosas, entonces, hay una pregunta que surge y es, ¿yo puedo hacer varios convenios con varios centros de diagnóstico automotor? Sí. Y otra pregunta que surge es, bueno, pero entonces a mí, si todos los centros de diagnóstico automotor tienen que cumplir con una normatividad que exige el Ministerio de Transporte, ¿por qué yo como empresa tengo que entrar a controlar esa situación y a elegir un centro de diagnóstico? Digamos que el Ministerio de Transporte en su momento argumentó que saben que efectivamente todos los centros de diagnóstico tienen que tener unas características para evitar corrupción, para evitar que los vehículos pasen sin contar con las condiciones que establece la norma, pues para que se pueda pasar por el tema de la revisión anual, pero te dice, no, es que yo quiero que la empresa sea un poquito más detallada en elegir ese centro y que esté pendiente de que efectivamente las cosas se hagan bien. Creo que es una obligación exagerada para las empresas nosotros estar pendientes de que el centro de diagnóstico cumpla con una obligación que nosotros no tenemos que verificar, sino que es el Estado, pero igual así está la norma y tenemos que tener convenios con los centros de diagnóstico automotor, así sean 20, pero que exista el convenio y que a esos centros sean los centros a los que se dirija el propietario del vehículo. Bueno, contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Creemos que el programa de mantenimiento es solamente un documento escrito
con palabras donde diga qué es lo que yo voy a tener en cuenta. No, el programa de mantenimiento no solamente es el documento como tal en Word, donde tú sacas todas las condiciones, sino que también es cómo tú vas a hacer el seguimiento de cada una de las reparaciones que se le hacen al vehículo. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, la empresa también tiene que contar con una ficha por vehículo, donde se deberán consignar todas las reparaciones y mantenimientos realizados, sea que la reparación sea correctiva, sea que sea porque hay que cambiarle una pieza, o sea por un mantenimiento preventivo. Todos los vehículos deben tener una ficha, una hoja de vida, una historia clínica, como le quieras llamar, donde se consignen todas las reparaciones realizadas. Así las cosas, entonces, la resolución 315 nos dice con relación al mantenimiento correctivo, que el mantenimiento correctivo es aquel que se ejecuta en cualquier momento ante la evidencia de una falla o desperfecto del vehículo, y que esas reparaciones las hace el propietario en el taller que éste elija. Dejo claro, las reparaciones correctivas son una falla que sucede porque sucedió, porque no sabíamos que iba a suceder, y ese mantenimiento correctivo, esa reparación correctiva la puede hacer el propietario en el taller que él elija. Pero ¿qué obligación tiene el propietario? De llevarle a la empresa, obviamente la obligación también de la empresa de exigirle al propietario que lleve la factura de reparación, para yo con esa factura alimentar la hoja de vida del vehículo, la historia clínica del vehículo, la ficha técnica del vehículo, como le quieran llamar, para que esté permanentemente a disposición de las autoridades de control. Pero con respecto al mantenimiento correctivo, dice la norma que nosotros debemos realizar una validación como empresa de que esa reparación haya quedado bien hecha. Creo que esta obligación es una obligación muy difícil de cumplir, y precisamente por eso algunas empresas han dicho, bueno, pues yo no puedo hacer la validación satisfactoria, pero vayan y hagan una revisión cada 2 meses para yo verificar que todas las reparaciones que se le han hecho al carro están perfectas. Pero en realidad lo que me está pidiendo es una validación después de que el vehículo ha sido reparado, y una validación por parte de la empresa de que el vehículo está correcto, lo cual a la fecha no lo estamos haciendo, no lo están exigiendo dentro de las visitas que estaba haciendo la superintendencia, pero es bueno que tengan en cuenta que esa obligación quedó ahí en la resolución 315. La resolución 315 entonces también nos habla de mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Es una serie de intervenciones y reparaciones que se realizan al vehículo con la finalidad de anticipar fallas o desperfectos. Ese mantenimiento preventivo generalmente se ha dividido en 4 componentes: todo lo que tiene que ver con llantas, y ahí está todo lo que es alineación y balanceo, todo lo que tiene que ver con el tema de aceites, no solamente el cambio de aceite, sino el cambio de los líquidos o lubricantes de todas las piezas del vehículo, todo lo que tiene que ver con reparaciones periódicas, cambio de luces, cambio de bujías, cositas que así uno sabe que se van a dañar y que hay, digamos, como un tiempo de vida útil de esos componentes que hay que cambiar, y todo el tema de frenos, que es importantísimo e indispensable para esta actividad que nosotros realizamos. Esos 4 componentes, sobre esos 4 componentes, ¿qué dice la norma? La norma me dice algo muy delicado. Me dice, ese mantenimiento preventivo no lo hace el propietario, lo hace la empresa. Prácticamente le están diciendo a las empresas, haga el mantenimiento. Como las empresas en este momento no están haciendo el mantenimiento preventivo, sí deben cumplir con la obligación de tener un taller propio para una de esas 4 cosas o para las 4 cosas, o unos convenios con unos talleres, unos terceros, y esos talleres no pueden ser cualquier taller, tienen que ser talleres que cumplan con las condiciones mínimas que exigen también las normas en este caso. Una de las condiciones, la norma dice taller especializado, dice, haga el convenio o el contrato con un taller especializado. Ese taller especializado, ¿qué característica tiene? Es que no hay ninguna norma que diga que es taller especializado. No, pero el ministerio en unos documentos que les anexo en este módulo, dice claramente que taller especializado es el que tenga las condiciones técnicas y operativas para realizar la labor, y el personal y los elementos o instrumentos correspondientes. Pero hay una cosa muy importante, y es que ese taller tiene que tener la disposición o los certificados, o cómo dar los certificados de disponibilidad, de disposición, de los componentes del carro. Entonces, si la llanta hay que cambiarla, ese taller, ¿dónde está colocando la llanta? ¿Dónde la está dejando? ¿Dónde está depositando esa llanta? ¿Y cuál es el certificado que me dan a mí como propietario o como empresa de que esa llanta fue depositada de manera adecuada para no dañar el medio ambiente?
También está todo el tema de aceites. Los aceites no se pueden botar de cualquier manera, no se pueden botar al alcantarillado público, sino que tienen también un proceso de recolección, y ese proceso de recolección debe ser también certificado por la autoridad ambiental metropolitana, por la autoridad de cada municipio, y efectivamente lo hacen. Entonces no es ir a cualquier taller, porque sí, un taller especializado es un taller que tenga la manera de tener la disposición final de los residuos y por supuesto que tenga personal y elementos idóneos para realizar ese mantenimiento. Pero ojo, que la misma norma dice, no podrá entenderse por mantenimiento preventivo las actividades de revisión e inspección. Y en eso sí quiero ser muy claro. La revisión de cada 2 meses la puede obligar la empresa al propietario, porque obviamente la empresa tiene una obligación grandísima frente al mantenimiento, de hacer el mantenimiento preventivo, de vigilar el mantenimiento correctivo, y la empresa puede decir, bueno, yo cada 2 meses voy a hacer una chequeadita, ya sea yo como empresa, ya sea con un taller, ya sea con un CDA, ya sea con una persona experta dentro de la empresa, pero yo voy a hacer una revisión de cada 2 meses, pero esa revisión de cada 2 meses no la exige la norma, no la pueden exigir las autoridades en la vía, en la calle. Digamos que es una obligación que colocan las empresas en sus programas de mantenimiento para asegurarse de que todo esté correcto. Pero esa revisión de cada 2 meses no reemplaza el mantenimiento preventivo. De todas maneras hay que tener el contrato con el taller o el convenio con el taller o el taller propio, y debemos tener también la ficha técnica de cada vehículo donde tengamos todo el reporte de todas las intervenciones realizadas. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Qué debemos tener de mantenimiento preventivo? Primero, se debe realizar por el propietario en el taller que la empresa escoja o con la que tenga convenio o en un taller propio de la empresa, ya sea para uno de esos elementos o para todos los 4 elementos. Debe haber una factura de reparación que debe alimentar la historia clínica, la historia del vehículo o la ficha técnica de ese vehículo, ya sea virtual o físico. Y se debe realizar mínimo un mantenimiento cada 2 meses, no una revisión. Recuerden que les acabo de decir que la revisión es algo que establece la empresa para poder prevenir cualquier situación, pero el mantenimiento como mínimo a un vehículo se le debe hacer cada 2 meses. Bueno, debemos contar entonces con esta ficha de mantenimiento, y en esa ficha de mantenimiento debemos hacer un registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando el día, el mes, el año, el centro especializado que lo realizó. Ya les hablé del centro especializado, y aquí hay un problema, y dice que el ingeniero mecánico que lo realizó. Resulta que los ingenieros mecánicos, aquí hay un error del Ministerio de Transporte, porque me dice ingeniero mecánico y resulta que los ingenieros mecánicos no son ingenieros automotrices. Hay ingenieros mecánicos que se dedican a la parte automotriz, pero un ingeniero mecánico no es específicamente un ingeniero automotriz. Las personas que hacen este tipo de mantenimiento son los técnicos automotrices, que eso sí existe como una técnica. ¿Qué es lo que le hemos dicho al ministerio? Corrija por favor eso de ingeniero que me tiene enredada, pero por ahora no han hecho la corrección, pero la superintendencia digamos que tampoco está exigiendo el ingeniero. Está exigiendo que hagamos un mantenimiento en un lugar adecuado, que tenga digamos el personal idóneo para certificar que efectivamente esas reparaciones quedaron bien hechas. Bueno, el protocolo de alistamiento diario también es algo que está dentro de la resolución 315 y hace parte de todo el tema de mantenimiento, y me dice que las empresas no solo de pasajeros, sino también de carga, aquí ya involucran a las de carga, en las demás normas no involucraban a las de carga, deben realizar un alistamiento diario de cada vehículo, en el periodo comprendido entre el último despacho del día anterior y el primer despacho del día siguiente. Ese protocolo de alistamiento diario es obligatorio. ¿Y qué nos dice la norma? Que no lo puede hacer el conductor del vehículo solo, sino que tiene que tener una persona que lo acompañe. En este caso, como nosotros guardamos los vehículos pernotan en diferentes lugares, o los propietarios los guardan en sus parqueaderos o se guardan en diferentes parqueaderos, no tenemos la posibilidad como empresa de realizar una revisión todos los días antes de que salgan los carros de esta situación. Por lo tanto, le hemos dicho a los conductores, como la norma dice, no lo haga usted solamente conductor, sino que lo haga con una compañía de otra persona, se está diciendo, bueno, hágalo en compañía del propietario, en caso de que sea el propietario del conductor una persona distinta, o del acompañante de transporte escolar, o de una persona que certifique o firme de que efectivamente lo acompañó a realizar esa revisión. Y esa revisión no es nada raro, es una revisión muy sencilla de las fugas de motor, de la tensión de las correas, de lo que ven ahí en pantalla, de las baterías, de los niveles pues de la batería y todo lo que es sulfatación, del desgaste de las llantas y de la presión del aire, verificar que tengamos equipo de carretera y botiquín.
Algunas empresas lo están haciendo a través de unos sistemas que es muy fácil, el conductor coge en su celular y revisa y dice, sí, sí revisé, sí revisé, sí revisé, y de una vez las empresas le están diciendo, coloque ahí cuál es el kilometraje para llevar un kilometraje del vehículo y verificar a determinado kilometraje. Por ejemplo, yo cambié aceite hace 4.000 kilómetros. Y yo le dije a la empresa, acabo de cambiar aceite. Entonces ahí en esa plataforma uno puede colocar, hoy cambié aceite, mando la foto del cambio de aceite y me va a preguntar, dígame cuándo es el próximo cambio de aceite. Yo le voy a decir, a los 5.000 kilómetros, que es, en este momento tengo 16.000 kilómetros. Entonces la misma aplicación te dice a los 20.000 kilómetros, oiga, mándeme la factura, que aquí dice que usted ya se le venció el tema del cambio de aceite. Con respecto a ese sistema, hay una empresa que se llama Kios, que es muy buena en eso y que tiene ese sistema a través de la web. Entonces la persona puede estar todo el tiempo mandando las facturas y alimentando el sistema de información que se alimenta de manera digamos, automática. Y así podemos llevar un mejor control sobre todo el tema de mantenimiento. Con respecto a esta resolución 315, también nos dice que nosotros no podemos hacer reparaciones en la vía, y que si lo hacemos, si el carro se daña y tenemos que arreglarlo en la vía, no podemos continuar nuestro recorrido, salvo que se trate de una varada por llanta, por una pinchada, etc. En ese caso, entonces, lo que nos está diciendo la norma era que no podemos hacer lo que pasaba antes, que era el conductor se varaba, se metía en el carro, salía todo pintado de negro y sacaba 3 o 4 válvulas y las dejaba tiradas en la calle y arranquemos que nos vamos. No, lo que está diciendo el ministerio es, si usted tuvo una falla, hágame el favor y lo lleva a un taller y me certifica de que ese vehículo está en perfectas condiciones. Esa norma también nos habla del segundo conductor, de que debe haber un segundo conductor para viajes de más de 8 horas. Hemos discutido mucho con el ministerio este tema de que el segundo conductor no debe ir en el carro, además porque cuando se trata, por ejemplo, de camionetas automóviles, pues nos ocupa un puesto importante, o cuando se trata de buses, pues también nos ocupa un puesto en el que podemos llevar a otra persona. Le estamos diciendo, dejemos que el conductor, esté en la mitad de la vía esperándonos en un hotel, yo qué sé, sobre todo en las temporadas de turismo fuerte, pero no nos han dejado. Nos dicen, no, el segundo conductor debe ir en el vehículo para que ante cualquier situación que se presente con el primer conductor, este pueda entrar a reemplazarlo. Con eso no hay discusión, no hemos podido, digamos, como convencer al ministerio de que sea de otra manera. Ellos dicen que es la única manera de hacer el control y pues en esas estamos. Con respecto entonces al resumen de las obligaciones, quiero dejar claro que debemos contar entonces con un contrato con un CDA, con los contratos con los talleres especializados propios o de terceros para realizar intervenciones preventivas. Las intervenciones correctivas las puede realizar el propietario en cualquier taller sin necesidad de convenio con la empresa. Debemos tener una ficha por vehículo o historia clínica donde se relacione todo lo que se le hace al vehículo, sea correctivo y preventivo. Y bueno, pues eso es una invitación a que entiendan de que esto es un tema transversal en la empresa, de que una falla mecánica no nos exime de responsabilidad. No podemos alegar en una falla mecánica caso fortuito o fuerza mayor. Hay casos de fuerza mayor y caso fortuito, que se rompe una manguera de los frenos porque pasamos por un resalto y se rompió, o porque digamos que tenemos una situación que sí pueda generar un caso fortuito, pero en este caso todo lo que sea accidentes de tránsito generados por una falla mecánica es responsabilidad de la empresa de transporte y el propietario. Entonces mucho ojo con esto, chicos, los invito entonces a seguir todas estas recomendaciones. Muchas gracias.